Cada vez que hablamos o que escribimos hay mucho más sucediendo de lo que parece. Es como una maquinaria invisible que funciona detrás de cada frase. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar qué hay detrás de las palabras que elegimos? Bueno, pues hoy vamos a desarmar esa maquinaria. Vamos a explorar esas capas ocultas del lenguaje para entender no solo lo que decimos, sino por qué y cómo lo hacemos. A ver, para empezar, pensemos en dos frases súper sencillas. Pásame la sal y el sol es una estrella. A simple vista, pues son solo palabras. Pero una busca una acción, ¿no? Que alguien haga algo. La otra simplemente declara un hecho. Esta diferencia, que parece tan obvia, es justo la puerta de entrada a todo lo que vamos a explorar. Y aquí está la clave de todo. Resulta que cualquier mensaje tiene estas dos dimensiones. Por un lado, está la intención, el porqué de lo que decimos. A esto lo vamos a llamar la función. Y por el otro lado, tenemos la estructura, el cómo armamos las palabras, que es el modo discursivo. Así de simple, el porqué y el cómo. Ok, ¿cuál es nuestro plan de vuelo? Primero, vamos a ir más allá de las palabras. Después, nos clavaremos en el por qué con las funciones. Luego, en el cómo con los modos. Y al final, veremos cómo funciona todo esto junto. El código en plena acción. Exacto. Cada vez que nos comunicamos, no importa si es en un correo superformal o mandando un sticker por WhatsApp, estamos usando estas dos capas sin darnos cuenta. Una intención que nos mueve y una estructura que le da forma a ese mensaje. Ahora sí, entremos de lleno a la primera parte de nuestra caja de herramientas, el por qué. Esto está inspirado en el modelo del gran lingüista Roman Jakobson, y con él vamos a desglosar los propósitos principales que puede tener un mensaje. La primera función es la referencial. Esta es, digamos, la más directa de todas. Su único objetivo es informar, dar datos, presentar hechos de forma objetiva, sin meterle opinión. La vemos todo el tiempo en las noticias, en textos científicos o en una enciclopedia. Aquí lo único que importa es el contexto, la realidad de la que se está hablando. Ahora, la cosa se pone más interesante con la función apelativa. Aquí el lenguaje busca persuadir. Ya no se trata nada más de informar, sino de provocar una reacción. Se quiere influir en quien nos escucha para que haga algo o para que piense de cierta manera. Este es el lenguaje de la publicidad, de los discursos políticos y, claro, de un simple ¿me pasas la sal? ¿Y qué pasa con un simple hola? O cuando decimos, bueno, ¿me escuchas? En una llamada. Pues esa es la función fática. Su misión no es tanto informar, sino checar que el canal de comunicación siga abierto. Es, podríamos decir, el pegamento social que mantiene viva la conversación. Luego tenemos la función poética, que es cuando el mensaje se convierte en arte. Aquí, el cómo se dicen las cosas es igual o hasta más importante que el que se dice. Es el lenguaje de las metáforas, de las rimas, de los juegos de palabras. Lo vemos brillar en la poesía, en las canciones y hasta en esos eslóganes publicitarios que se nos quedan grabados. Y para cerrar esta sección, una función que es fascinante, la metalingüística. Esto es ni más ni menos que usar el lenguaje para hablar sobre el propio lenguaje. Cada vez que preguntamos ¿qué significa esa palabra? O aclaramos una regla de gramática, estamos usando esta función. Es como si el código se estuviera descifrando a sí mismo. Muy bien, ya vimos el porqué. Ahora es momento de pasar a la segunda parte de nuestra caja de herramientas, el cómo, o sea, las diferentes estructuras que usamos para organizar nuestras ideas. El primer modo, y quizá el más antiguo, es la narración. Es simple y sencillamente el arte de contar una historia. Toda narración sigue ese caminito que ya conocemos, un inicio que nos pone en contexto, un nudo donde se desarrolla el conflicto y un desenlace que lo resuelve. Es el corazón de los cuentos, de las novelas y hasta de un buen chisme. Después tenemos la descripción. Aquí el objetivo es clarísimo, pintar con palabras. Se trata de dar detalles, de decir las características de una persona, un lugar o una cosa, para que quien nos lee o escucha se pueda formar una imagen mental súper vívida. Ahora vamos con la argumentación, el modo que usamos para convencer. La estructura es un clásico. Se presenta una idea principal, o tesis, y luego se defiende con razones y pruebas para persuadir al otro. Es básicamente la columna vertebral de los ensayos y los debates. Y aquí, ojo, porque llegamos a una distinción que es crucial, la diferencia entre argumentar y exponer. La argumentación, como dijimos, busca convencer, busca que alguien cambie de opinión. En cambio, la exposición, esa solo busca informar. Presenta un tema de forma ordenada y neutral sin intentar que pienses de una u otra manera. Y por último, un modo que usamos todos los días, el diálogo.
Es el intercambio directo de información, ese ida y vuelta de la comunicación. Es la base de casi todo, desde una entrevista de trabajo hasta una plática casual con un amigo. Excelente. Pues ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. El porqué de las funciones y el cómo de los modos. Ahora viene el momento de la verdad. Vamos a juntar todo esto para ver cómo se crea la comunicación en el mundo real. Y aquí está la gran revelación. Una buena comunicación no es solo una cosa o la otra. Es la combinación perfecta de ambas. Un mensaje realmente efectivo es función más modo. Piénsenlo. Un político dando un discurso usa la argumentación, el cómo, con una función apelativa, el por qué, para convencer. Un manual de instrucciones usa la exposición, el cómo, con una función referencial, el por qué, para informar. Todo encaja. Entender esto es como tener un superpoder para comunicarse. Es poder elegir conscientemente qué herramientas usar, saber qué queremos lograr y cuál es la mejor forma de decirlo. Así que, la próxima vez que vayamos a hablar o escribir, la pregunta es, ahora que conocemos el código, ¿qué mensaje vamos a construir?